¿Te has puesto a pensar que hoy en día pareciera que los pastores, la iglesia, la administración únicamente se preocupa por los diezmos y las almas que se están bautizando? Los comunes blancos que conocemos y que te ponen blanco de diezmos, blanco de ofrenda de gratitud, blanco de esto y blanco de aquello. Hace poco en mi iglesia tuvimos la visita del contador y de dos departamentales de la asociación. Curiosamente, ¿sabes de qué nos fueron a hablar? De mayordomía. Y aunque todos los pastores que hablan de mayordomía dicen, la mayordomía no solamente se trata de dinero, parece que lo único que van a hablar es de diezmos y ofrendas, de dinero. ¿Por qué pasa eso? Porque hemos perdido de vista lo realmente importante. Porque el blanco de almas es bueno, pero Jesús nunca puso un blanco. Nunca dijo, debes de bautizar 50, debes de bautizar 100. Nunca habló de eso. Es cierto, Jesús puso un blanco, por así decirlo, al mencionar id y predicar el evangelio a todo el mundo. Evidentemente, una persona no puede predicar el evangelio a todo el mundo, pero sí puede hacerlo en su núcleo, compartirlo con las personas que están a su alrededor. Sin embargo, al hacerlo entendemos que no lo hacemos porque sea una obligación, lo hacemos porque amamos a Dios. Y precisamente el versículo de esta semana en Isaías 54 dice, Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierte el oído para que oiga como los sabios. Y esto básicamente resume qué es lo que tenemos que hacer. Aliviar el corazón de la persona que se siente cargada, que se siente oprimida, que se siente triste, desamparada, en depresión, ansiedad, etcétera. Pero hoy en día ya ni siquiera pensamos si le dimos la fe de Jesús, ya ni siquiera pensamos si la persona tiene algún conocimiento, únicamente bautizamos por bautizar porque queremos llenar votos, porque queremos tener un blanco alcanzado en esas reuniones de parte de la asociación y pasan los predicadores y pasan los laicos, si es que todavía se les sigue llamando así, el pastor y se le da un reconocimiento. ¿De qué nos dan un reconocimiento si únicamente estamos cumpliendo con la parte que nos toca? La lección de esta semana aborda esta gran comisión que Dios nos ha dado. Pero lejos de enfocarnos en blancos, enfoquémonos en la verdadera misión que Dios tiene para nosotros, en el verdadero propósito de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Yo soy Ricardo Balseca y te invito a que te quedes conmigo en el repaso de esta lección. Precisamente hablando de la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, dice de la siguiente manera: Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este versículo podemos encontrar algo bastante interesante. Notamos que es uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento, y no solamente por la Gran Comisión, sino porque revela una promesa maravillosa, la presencia de Jesús con cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Antes de ascender al cielo, Jesús dejó a sus discípulos una misión y una promesa. Y es interesante notar cómo se repite la palabra como toda, todos y todas. Punto número 1. La Biblia dice, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús comienza sus palabras declarando su autoridad a nivel universal. Esto significa que Él tiene autoridad sobre el cielo y sobre la tierra, tiene poder sobre la historia y tiene autoridad para enviar a sus discípulos. Por lo tanto, la misión no se basa en nuestra capacidad, sino en la autoridad de Cristo. Número 2, versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. El evangelio entonces significa que es para todos, no solamente para un grupo de privilegiados. El evangelio es para todos, porque en Jesús no hay razas privilegiadas, no hay países privilegiados, no hay grupos excluidos. Y es que comúnmente como sociedad lo que más hacemos es excluir a las personas. Y tienes que ser de cierto color para poder ingresar a este grupo. Y tienes que tener cierto estatus económico, cierta cantidad en la cuenta bancaria para acceder a este grupo, etcétera. Simplemente no vayamos lejos. Ahora que está el Mundial, no todas las personas pudieron disfrutar de ese partido. Y no solamente hablamos de poder llegar al estadio, verlo en directo, sino que muchas personas no tienen la capacidad de poder tener una plataforma de pago y se va segmentando y pareciera ser que es la naturaleza del ser humano.
Pero en Jesús nada de eso existe. Dios ama a toda la humanidad y desea que todos tengan la oportunidad de conocerlo, y no solo de conocerlo, sino también de salvarse. Y punto número 3, el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por lo tanto, el discipulado implica obediencia integral. Jesús no dijo, obedezcan algunas cosas. Jesús no dijo, obedezcan las cosas más fáciles. Jesús dijo, todas las cosas, porque la vida cristiana abarca las creencias, las conductas, las relaciones, el carácter, el pensamiento. Lo abarca absolutamente todo. Y por último, el versículo 20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, podemos entender que esta es una de las promesas más hermosas de la Biblia, porque Jesús no promete estar algunos días o solo en los buenos momentos. Promete estar en la alegría, en la prueba, en la tribulación, en la tristeza, en la desesperación, en la necesidad. En otras palabras, no estás solo. Jesús camina contigo todos los días de tu vida. Y entonces, cuando hemos entendido esta misión y esta promesa que da Jesús, muy fácilmente podemos dar el siguiente paso que encontramos en 2 de Pedro 3:18, que dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿por qué es necesaria la gracia y el conocimiento? Bueno, podemos empezar resolviendo la pregunta. ¿Qué significa crecer en gracia? Crecer en gracia es comprender cada vez más el amor de Dios, depender menos de nuestros méritos y depender únicamente en Cristo Jesús, ser más pacientes con las debilidades ajenas. Y esto es algo maravilloso porque yo creo que muchas veces somos intolerantes con los débiles. Y pareciera ser que no entienden y caen y nos desesperamos. Y quisiéramos que fueran perfectos, pero mi hermano, mi hermana, ni tú ni yo somos perfectos. Por lo tanto, no podemos exigirle eso a los débiles en la fe. Y último, aprender a perdonar como hemos sido también nosotros perdonados. En otras palabras, una persona que crece en gracia suele ser menos crítica y más misericordiosa. Por lo tanto, pregúntate, ¿qué ejerces más tú al estar a la iglesia? ¿Críticas o misericordia? Si estamos ejerciendo más críticas, entonces tal vez no hemos crecido en gracia, porque no estamos dando lo que Dios ya nos ha dado en nuestra vida, o tal vez ni siquiera le hemos entendido. Siguiente pregunta. ¿Qué significa crecer en conocimiento? Bueno, esto no se trata únicamente de acumular información bíblica y sabernos la Biblia por completo. También incluye conocer mejor el carácter de Dios, comprender más profundamente su voluntad, aprender a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y experimentar personalmente lo que la Biblia enseña a cada uno de nosotros. Por lo tanto, en la Biblia, conocer a Dios implica una relación y no solamente una parte de información. Cuando la Biblia nos exhorta a crecer en conocimiento de Dios, no solamente es la lectura de la Biblia, que ojo, es importante, por supuesto, pero lo más importante es aprender a relacionarnos con Cristo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, llega la pregunta del millón. ¿Cómo se manifiesta esto en nuestras relaciones personales? Bueno, si realmente estamos creciendo en gracia y en conocimiento, deberíamos ver algunos cambios prácticos a la hora de relacionarnos con la familia, porque a veces ahí es donde más explotamos. Si nos relacionamos con la familia, se esperaría que al crecer en gracia y conocimiento pudiéramos ser más pacientes, tuviéramos una mejor disposición a escuchar y tener menos orgullo en el corazón. Si hablamos de la iglesia, tendríamos un espíritu mayor de servicio, tendríamos menos críticas y comparaciones y más interés por el bienestar espiritual de los otros. Si hablamos del trabajo o la escuela, seríamos personas más honestas, íntegras y que respeten a las demás personas. No participaríamos del bullying, de los comentarios ofensivos, etc. Y si hablamos de las personas que nos ofenden, pues se entendería que nosotros tendríamos la capacidad de poder perdonar a las personas, ser menos vengativos, porque a veces nos hierve la sangre por los deseos de venganza, y por último, tener más compasión con esas personas, porque no es que en su plenitud sean malas, es que algo está mal en sus vidas, algo está mal en sus corazones, y lastimosamente a veces se desquitan con nosotros. Pero hay una historia de fondo en esas personas que les gusta ofender a los demás. Y llegamos a la parte intermedia de este repaso yendo al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 15. La pregunta que plantea la lección es,
¿Qué nos dice la palabra de Dios en estos versículos referente a la forma en que debemos compartir el mensaje de Cristo a las demás personas? Y aquí es donde la cosa se pone sabrosa, porque el método bíblico no falla. La Biblia es la mejor regla de vida, el mejor manual que podemos seguir si queremos tener éxito en la vida. Y es curioso entender que la primera parte para que nosotros podamos predicar el evangelio a otras personas es, punto número 1, y anótale, desarrollar una amistad sincera con las personas. ¿Hace cuánto tiempo no te relacionas con alguien por un verdadero interés de amistad? No únicamente para predicarle, no únicamente para darle la fe de Jesús. Olvídate de eso. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te interesaste en alguien por una amistad genuina? Y es que aquí es donde está el verdadero problema. Como tanto nos taladran la idea de que tenemos que bautizar, y cuando llega el pastor te predica de bautizar, te predica de diezmos, te predica de ofrendas, te predica de blancos, automáticamente tu cabeza se empieza a contaminar. Y entonces, en este pensamiento invasivo, entonces ya no ves a las personas como amigos, los ves como blancos, los ves como objetivos a los cuales puedes bautizar. Y mira, a veces la gente ni siquiera se quiere bautizar, pero les torcemos el brazo para que se bauticen, les hablamos de los problemas que están viviendo, forzamos que entreguen su vida cuando realmente su interés no es ese, porque no han conocido a Dios. Y no lo han conocido porque ni siquiera nosotros se los hemos mostrado en una amistad sincera. Ahí es donde la cosa ya empieza chueca. Número 2, ¿qué debemos de hacer? Orar para que el Espíritu Santo obre en el corazón de esas personas. Y esto es algo maravilloso porque a veces olvidamos que la obra la realiza el Espíritu Santo. No es tu capacidad, no es tu dialéctica, no es tu forma de hablar, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe en qué momento va a obrar. No se trata de tu capacidad de convencimiento, se trata de la entrega que tenemos al Espíritu Santo para que Él obre en la vida de esas personas. Punto número 3. Busca maneras naturales de hablar de tus propias experiencias de fe o de ofrecer una oración por esas personas. Orar es bueno, compartir tu experiencia es maravilloso, pero nota lo que decíamos. Busca maneras naturales, no forzadas, porque a veces la impresión que damos es de personas fanáticas que solamente quieren hablar de la iglesia, de la Biblia y de Jesús, cuando en la vida hay muchas cosas más. Y tal vez parecería una herejía lo que te estoy diciendo, pero no lo es porque el mismo salmista decía, hay tiempo para llorar, hay tiempo para alegrarse, hay tiempo para esto, tiempo para aquello, tiempo... Hay tiempo para todo y no está mal si dedicas tiempo para salir con tu familia, no está mal si dedicas tiempo para ver una película, no está mal si dedicas tiempo para leer un libro, no está mal si dedicas tiempo para estudiar, no está mal. ¿Dónde está mal? Es cuando todo eso abarca el lugar que debería de ocupar Cristo. Pero si ya le dimos tiempo a Cristo, a la predicación del Evangelio, no está mal que puedas recrearte tú también. No demos la impresión de fanáticos a las personas. Seamos personas con cultura que pueden hablar de muchas cosas. Y si en la charla se da el tema, abórdalo sin ningún problema. Siguiente punto. Busca formas de poner en contacto a tu nuevo amigo con otras personas de la iglesia para que pueda relacionarse y experimentar esta amistad genuina y verdadera. Siguiente punto. Ora acerca de las necesidades o preguntas específicas que puede mostrar tu nuevo amigo y busca una oportunidad para mostrarle cómo la Biblia ofrece consuelo, consejo y orientación para nuestra vida. Y entonces, si hacemos todo esto, llegará un momento en que entonces la persona solita va a preguntar y se va a interesar. Y no porque le estés forzando, sencillamente porque esa persona sintió el deseo, esa cosquillita de conocer más a Cristo Jesús. Y por último, nuestras acciones deben de revelar quiénes somos. Por lo tanto, no finjas. Sé la persona que eres. Un cristiano que ama a Dios, una persona que ama a su familia, una persona que está interesada en compartir el Evangelio. Y eso, genuinamente, se nota. Cuando no es genuino, también se nota. Y quiero ir cerrando este repaso precisamente con esto. Lamentablemente hoy solamente buscamos números. Lamentablemente hoy la iglesia, los pastores cuando te visitan, solo lo hacen o porque pecaste o porque dejaste de diezmar,
Pero me parece que hemos perdido la verdadera cosmovisión de la misión de Cristo. No se trata de blancos, se trata de alcanzar a personas y aliviar su dolor. El versículo que veíamos para memorizar precisamente habla de eso, aliviar el corazón de los dolidos, aliviar el corazón de las personas que están tristes, que están agobiadas. A eso hemos sido llamados. No para alcanzar X cantidad de blancos, no para diezmar X cantidad de dinero. Y no te digo que alcanzar blancos o diezmar sea malo, pero parece que lo hemos vuelto nuestra prioridad. Y ahora, si indagamos un poquito más, ¿qué está pasando con todos esos recursos? ¿Qué pasa con todos esos diezmos? ¿Realmente se están aprovechando, se están haciendo uso para poder predicar el evangelio? Hoy en día, lamentablemente, vemos oficinas que hasta cuentan con elevador, que las ponen tan modernas y uno se pregunta, bueno, ¿y eso en qué ayuda en la predicación del evangelio? Vemos asociaciones que tienen camionetas que tú dices, oye, ¿por qué tanto lujo para una camioneta? ¿Por qué no comprar una camioneta de carga o de transporte? No está mal tener un vehículo. El problema es que parece que estamos comprando lujos y no supliendo necesidades. Y sí, es bueno comprar cosas buenas, pero hay una diferencia abismal entre una cosa buena, funcional, a una cosa de lujo. Y entonces pareciera ser que el recurso económico que Dios nos da, lo estamos tergiversando. Y no estamos haciendo lo correcto con eso. Y no te estoy diciendo con esto que dejes de diezmar, porque al final de cuentas el diezmo le pertenece a Dios. Y si dejas de diezmar, al que estás incumpliendo, al que estás desobedeciendo, es a Dios y no a la asociación. Ellos van a rendir cuentas en su momento de lo que están haciendo o de lo que dejaron de hacer y de cómo tomaron decisiones. Pero a nosotros nos compete obedecer a Cristo Jesús. Y quiero cerrar este repaso con lo que dice Zacarías capítulo 10. Tú ya lo leíste y solo quisiera resaltar algunos puntos. El primero, Dios es la verdadera fuente de bendición. No diezmes pensando que la iglesia te lo va a reconocer. No lleves el evangelio pensando que la iglesia te lo va a reconocer. Recuerda que el que te lo va a dar y te lo va a reconocer es Cristo Jesús. El versículo 1 dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Por lo tanto, debemos entender que el capítulo comienza recordando que la bendición no proviene de ídolos, no proviene de supersticiones, no proviene de los líderes humanos, proviene de Dios. Y esa es la parte que a veces olvidamos. No coloques tu fe en los ídolos, no coloques tu fe en las personas, no lo coloques en el pastor, en la iglesia. Colócalo en Cristo Jesús. Es lo único que nos toca hacer. Punto número 2. Dios se preocupa por su rebaño. El versículo 3 dice, Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Y esta es una de las imágenes más hermosas que podemos encontrar en la Biblia. Mientras los falsos dirigentes habían descuidado al pueblo, Dios mismo declaraba y decía, yo mismo cuidaré de mis ovejas. Por lo tanto, esto nos recuerda las palabras de Jesús, yo soy el buen pastor. Punto número 3. Dios fortalece a los débiles, los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Los que antes eran débiles y dispersos ahora son fortalecidos en el nombre de Cristo. El mensaje entonces es claro. La fuerza del pueblo no proviene de sí mismo, sino de la presencia de Dios. Y quiero cerrar con el versículo 6. Dios restaura porque ama. Y es que el versículo dice, tendré piedad de ellos. Aquí encontramos el corazón del capítulo. La restauración no ocurre porque Israel lo merezca, ocurre porque Dios es misericordioso, fiel a su pacto y porque ama a su pueblo. Y si analizamos un poco a nuestra iglesia, podemos darnos cuenta que nuestra iglesia no es perfecta. Tiene errores, tiene situaciones que no son las más correctas. Pero eso no significa que Dios no bendiga a su iglesia. La bendice en abundancia, te bendice a ti, me bendice a mí. Y siendo honestos, no siempre somos las mejores personas, pero Dios nos bendice porque no mira nuestras acciones, mira su misericordia, mira el sacrificio de su Hijo. Y eso es precisamente en lo que debemos de enfocarnos. Conoce a Dios, ama a Dios, y en la medida en que te relaciones con Él, es en la medida en la que cumplirás la misión que Dios nos ha dado, pero no por obligación. No porque te lo estén imponiendo, sino sencillamente porque amas a Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.